Para la última parte de la clase de hoy vamos a estar hablando un poco de inestabilidad y amplificación de ruido, ¿sí? Cuando uno trabaja con derivación numérica, ¿sí? Hasta ahora todo lo que habíamos visto era cómo calcular las derivadas numéricas de un conjunto de datos. Pero la verdad es que hay algo que hasta ahora no dije yo, si lo comentó Javier en algún momento, es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nuestros datos o nuestro conjunto de datos tienen ruido, que es algo que nos va a pasar siempre en la vida real, ¿sí? No en la materia necesariamente, pero sí en la vida real, este ruido lo vamos a estar amplificando cuando derivemos, ¿sí? Esto quiere decir, ¿sí?, que si nosotros tenemos un pequeño nivel de ruido, lo vamos a ver más grande en la derivada, incluso al punto de que uno va a perder noción de cuál es el comportamiento de esa derivada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el ruido que tengamos a la salida de derivar numéricamente va a ser tan grande que perdemos toda información de lo que está pasando. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Quería mostrarles de esto un ejemplo, ¿sí? Lo que hice para este ejemplo básicamente fue generar un conjunto de datos donde mi x va a variar entre 1 y 5 con paso 0,1, y mi y no va a ser otra cosa que un vector constante que vale 50 más un ruido aleatorio, ¿sí?, con desviación estándar 3. ¿Sí? Eh, Desviación estándar 3 quiere decir que más o menos el 70% de los datos caen en un rango de más menos 3, ¿sí? Y el 90% de los datos caen en un rango más menos 10. Básicamente, con esto yo genero un conjunto de datos y lo grafiqué. ¿Sí? Este conjunto de datos que grafiqué son esos puntitos que ven ahí, ¿sí? Donde el promedio de todos estos puntitos debería ser 50, porque es el valor que yo quiero, ¿sí? Lo que estoy haciendo es fingir un conjunto de datos que es constante, con su ruido, ¿sí? Pero constante. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de una constante tiene que valer 0, ¿sí? Entonces, como sé eso, genero un conjunto de datos que a mí me permita calcular la derivada y compararla con lo que yo sé que realmente tiene que dar, ¿sí? Si lo hago con una parábola o con una cúbica, ahí hay que tener más cuidado. Pero en principio con esto, donde los datos son constantes, es fácil saber que la derivada debería valer siempre 0. Ahora, si yo calculo la derivada, ¿sí?, con la fórmula de derivada hacia adelante o con la fórmula de derivada central, la derivada hacia atrás no la puse porque daría algo parecido a la derivada hacia adelante, ¿sí? Fíjense en lo que me da. ¿Se llega a ver el gráfico? Miren el primer gráfico, que es el de datos. Los datos están en el rango, en la imagen, entre 40 y 60, ¿no? Esto que les decía, que el 90% de los datos deberían caer en un rango más menos 10 de este valor, 50. ¿Sí? En este caso, todos los datos cayeron en ese rango más menos 10. Ahora, para la derivada, que yo dije, me tiene que dar 0, porque mi función es una constante más un poco de ruido, fíjense lo que me da. Para la derivada hacia adelante, los datos caen en el rango más menos 60. Es enorme eso, ¿se entiende? Digamos, tendría que darme 0 y el error es más menos 60, cuando acá el error era más menos 10, si quieren. Como mucho más menos 10. ¿Sí? Y para la derivada centrada pasa algo parecido con una magnitud un poco menor. ¿Sí? Si yo grafico ahora todas estas cosas en el mismo gráfico para que se entienda de qué estamos hablando, qué está pasando, fíjense, acá yo tenía la amplitud entre 40 y 60. Yo ahora tengo que transportar este gráfico para que considere también hasta el 0, incluso hasta el menos 60. Cuando haga eso, este error, ¿sí?, que vemos en el primer gráfico va a ser bastante chiquitito, porque ahora la escala va a ir desde menos 60 hasta más 60. O, bueno, hasta más 100. Desde menos 100 hasta más 100. Entonces se ve que en realidad mi error era pequeño, muy pequeño. ¿Lo ven? Acá este gráfico en azul es el mismo que este gráfico que está acá. Solo que comprimido porque ahora la escala cambió. ¿Sí? Y fíjense cómo se comporta la derivada. ¿Sí? El error en la derivada es muchísimo más grande que el error en el gráfico. ¿Sí? De hecho, algo que uno podría hacer, como los datos son constantes, es completamente válido calcular el desvío estándar de mis datos, tanto para mi vector i, ¿sí?, donde si yo calculo el desvío estándar me dio 2,88, estos son datos generados, digamos, por el programa, ¿sí? Esto, mientras más puntos yo tengo, debería tender a 3, que es el valor que puse acá. ¿Sí?
pero como la cantidad de puntos no es grande, está alrededor de 50 puntos, me dio 2,88, me dio levemente distinto, ¿sí? Pero ahora, como también se supone que mi derivada vale 0, podría calcular el desvío estándar para la derivada. Si lo hago para la derivada hacia adelante, que es la curva naranja, ¿sí? Me da 38,41. Y si lo hago para la derivada centrada, me da 15,77. Se ve que incluso en este caso donde estoy aproximando con términos de orden superior, la derivada aumenta en un orden 7 veces más o menos. Y en este caso aumenta en un orden más de 10, casi 15, creo, o algo así. Bueno, entonces esto es algo que hay que tener mucho cuidado, porque cada vez que nosotros derivemos numéricamente un conjunto de datos, ¿sí? Yo intenté toda la clase llamar o hablar de conjunto de datos, ¿sí? Ustedes más adelante van a cursar una materia que se llama señales y sistemas, donde lo que van a tener o van a tratar a este conjunto de datos como señales, ¿sí? Entonces uno puede querer derivar las señales para ver cómo se comportan. Bueno, cuando ustedes deriven un conjunto de datos o una señal o como le quieran decir, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado porque lo que van a estar haciendo con el ruido es lo van a estar amplificando, ¿sí? Y no lo van a estar amplificando un poquito, lo van a estar amplificando mucho. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Nada, bueno, esto era todo lo que les quería contar y acá termina la parte teórica de la clase de hoy. ¿Alguna consulta? Bueno, corto el video.